Buenos días, ¿cómo están? Qué lindo volver a verlos. La verdad que hoy me siento súper chiquito acá arriba. Cada canción que cantamos recién tiene total relación con lo que quiero compartir, si Dios me permite, en esta mañana. Y la escuela dominical de hoy es la plataforma, va de la mano 100% con lo que quiero compartirles hoy. Y digo que me siento chiquito porque obviamente es el Señor el que acomoda esas cosas y es un privilegio que nos permita servirlo, que nos permita conocerlo. Arranco de entrada con lo que quiero que se lleven. ¿Cómo tener gozo? ¿Cómo tener el gozo que Dios me demande que tenga? Santiago dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Es un mandato. Tengan gozo. ¿Cómo tener gozo en esos momentos? ¿Cómo tener gozo si vamos incluso a poder agrandar esto todos los días de nuestra vida? Si nos ponemos a pensar, eso está en toda la Biblia. Cuando Pablo dice orad sin cesar, ¿de qué otra manera nos pensamos que podríamos estar orando si no es que él está haciendo mención a una relación continua con el Señor? ¿Cómo tener gozo? Y la forma de poder tener gozo es llevando tu teología a la práctica. Es llevando lo que nosotros vamos aprendiendo de Dios, lo que vamos conociendo de Dios, a la práctica. Solo cuando tu conocimiento de Dios deja de ser simplemente una noción de Dios, una idea, y se convierte en una manera de ser, es cuando podrás tener el gozo que Dios demanda que tengas. Si yo te preguntara ahora, ¿crees en Dios? ¿Qué responderías? Si te preguntara, ¿sos cristiano? ¿Qué dirías? ¿O qué pensás del pecado? ¿Qué pensás acerca del pecado? ¿Es la palabra de Dios tu norma? ¿Crees que todo lo que dice la Biblia es verdadero y procede de Dios? ¿Es Dios mi mayor tesoro, lo más preciado que tengo? Son preguntas que a simple instancia parecerían ser simples, burdas incluso, más para la iglesia, para un creyente. Sin embargo, si digo creer en Dios, ¿por qué vivo como si Él no existiera el resto de la semana o después de mi momento de devocional diario, si es que lo tengo? Si digo ser cristiano, o si decís ser cristiano, ¿tu vecino ve a Cristo? ¿Le hablaste de tu maestro? ¿Te dijo alguna vez que vos sos distinto al resto de los vecinos? ¿Se evidenció Cristo? ¿Tu cónyuge puede ver a Cristo en vos? Si el pecado me separa de Dios y sé que lo ofende, que me afecta, que tiene resultados nefastos para mi vida, ¿por qué sigo teniendo determinadas conductas? Si creo que la Biblia procede de Dios, ¿por qué paso tan poco tiempo leyéndola o incluso obedeciéndola? Si Dios es tan preciado para mí, como muchas veces canto, ¿por qué me molesta tanto? ¿Por qué pierdo el gozo cuando pierdo cualquier cosa terrenal? Entonces vemos que esas preguntas, que muchas veces pasan desapercibidas o contestamos con el manual, contestamos rápido, cuando verdaderamente nos detenemos a poder evaluarlas con mi actuar, cambian y son un poquito más difíciles de responder, ¿no es cierto?
El pastor Tozer, A.W. Tozer, escribió: otra actitud prevaleciente en la iglesia promedio es ser cristianos de nombre, pero no cristianos en la práctica. Nuestro problema no es que nos neguemos a creer en la sana doctrina, sino que no queremos practicarla. Vivimos en la contradicción peculiar de creer lo correcto, pero vivir de forma incorrecta. Una anomalía extraña dentro de la iglesia en todo el mundo. En la iglesia hay muchos que aman más los placeres que a Dios. Si no te gusta lo que estoy diciendo, quiero preguntarte algo, dice Tozer. Piensa en las compañías que frecuentas. ¿De qué habláis más a menudo? ¿De Dios y del amor de Dios o de cualquier otra cosa? Esto lo dijo este pastor hace por lo menos 58 años. Él murió en 1963. Sin embargo, no es algo que a él se le ocurrió. Nosotros leemos que Pablo se lo decía a los corintios. 1 Corintios 3, del 1 al 3 dice: así que yo, hermanos, no pude hablarles como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Les di de beber leche, no alimento sólido, porque todavía no podían recibirlo. En verdad, ni aún ahora pueden, porque todavía son carnales. Pues habiendo celos y discusiones entre ustedes, ¿no son carnales y andan, viven, se mueven, actúan como hombres del mundo? Pablo se los decía a los corintios. Pedro se los recordaba a sus hermanos expatriados. Queridos hermanos, les escribe Pedro, les ruego como extranjeros y peregrinos en este mundo que se aparten de los deseos pecaminosos que combaten contra la vida. Mantengan entre los incrédulos una conducta, no una oratoria, no una teología, no un conocimiento de Dios, una conducta ejemplar que, aunque los acusen de hacer el mal, ellos observen las buenas obras de ustedes y glorifiquen a Dios en el día de la salvación. Hoy Mariano hablaba acerca de la importancia de ser ejemplo. Incluso estuvimos desarrollando un poquito de 1 Corintios. Incluso hoy que quiero hablar acerca de Santiago, capítulo 1, versículos del 13 al 18, Santiago hace referencia a esto en toda su carta. Santiago una y otra vez le recuerda al creyente, a la iglesia, a sus hermanos en Cristo, que no existe la división entre la vida secular y la vida cristiana. Que no hay una vida secular y una vida cristiana una vez que ya sos hecho hijo de Dios. Santiago les dice: creo en Dios, creo en un Dios que no hace acepción de personas, pero cuando entra un pobre, alguien sucio, alguien con olor, incluso alguien que no conozco, al templo, lo desplazo, me corro o simplemente lo ignoro. Eso les dice Santiago en el capítulo 2. Insisto, hermanos, a personas que se congregaban. Creo en un Dios que ama y provee para mis necesidades, pero cuando veo la de alguien, solamente oro y no me comprometo ni física ni económicamente con sus necesidades. Capítulo 2 de Santiago. Digo amar y servir a Dios, al Dios de paz, pero hay peleas, divisiones, enemistades con mis hermanos y con mis cercanos. Capítulo 4 de Santiago. Santiago, al menos encontré 63 acusaciones, 63 defectos, 63 pecados que estaba cometiendo la iglesia, sus hermanos en Cristo, en la práctica. Yo creo que esto, por más que nos duela y nos pone a nosotros desnudos delante de Dios, es algo que tenemos que evaluarnos personalmente y es un tema que no ha perdido vigencia.
Estas actitudes, decir creer en Dios, cantar, amarlo, llorar al escuchar su palabra, pero no vivir, no obrar, no actuar, no ser lo que digo, es ser una persona de doble ánimo, tema central en la carta de Santiago. Es una persona que no vive gozosa. Por eso él deja bien en claro esto, de tengan gozo. Es una persona que su teología no cambió su ser, que no expresa su nueva naturaleza, escuchen esto, sino que intenta reprimir la vieja naturaleza. Una persona que su vida cotidiana se contrapone con lo que dice creer, con lo que dice obedecer, incluso con lo que dice amar. Tengan por sumo gozo, deja bien en claro capítulo 1, versículo 2, Santiago, e incluso en los versículos siguientes dice el por qué. Insisto en lo mismo, si hoy se olvidan de todo, me gustaría que se lleven esto. ¿Cómo tener gozo? Llevando tu teología a la práctica. No puede quedar solamente acá, y eso lo va a hacer el Señor cuando nos entregamos a Él. Solo cuando tu conocimiento de Dios deja de ser simplemente una noción, una idea, y se convierte en tu manera de ser, es cuando podrás tener el gozo que Dios demanda que tengas. Y partiendo de esto, tener por sumo gozo, Santiago del versículo 2 al 12 va a hacer alusión a las pruebas en general, a todo tipo de pruebas. Sin embargo, del 13 al 18 se va a focalizar en cuanto a la tentación. En cuanto a aquellas cosas que nos dejan, si cedemos a ellas, en una peor condición que la anterior. En ese pedacito de sección, Santiago nos muestra cómo vive, cómo piensa incluso un cristiano de doble ánimo. Un cristiano que no experimenta el gozo. Un cristiano que conoce de Dios, pero que no vive como Dios. E insisto en esto, este comportamiento, esta conducta que vamos a ver ahora, ¿se asemeja a la mía? Que por favor podamos estar evaluándonos con esto que dice el Señor. Santiago, capítulo 1, versículos del 13 al 18, les leo. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por medio de la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Como les decía antes, Santiago ahora va a focalizar el tema de la tentación. Y él aclara qué es o cómo se gesta este proceso. Y justamente deja en claro que es un proceso lo que sucede al momento de ser tentados. Fíjense lo que dice el versículo 14. Cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. La tentación procede de nuestros propios deseos pecaminosos que brotan del alma humana, de una naturaleza corrupta, de una vieja naturaleza, para disfrutar o adquirir algo que satisfaga la carne.
Y fíjense que esta tentación, este deseo interno que se genera dentro nuestro, nos seduce, nos atrae, no a punta de pistola. Somos atraídos, somos seducidos, somos atraídos hacia una trampa. La idea en el original es pescar con carnada, es prometer algo bueno para atraer a ese alguien y engañarlo. Y dejan claro que es un proceso, que no se cae en pecado. Iba por la calle y ¡pop! Me caí, pequé. Es un proceso. Comienza a crecer y a tomar forma un deseo pecaminoso dentro mío. Se crea en mi cabeza y en mi corazón la manera y el método para satisfacer ese deseo pecaminoso. Se acepta esa idea y se la concreta. Eso da a luz el pecado y por consiguiente la muerte. La paga del pecado es muerte. Entonces vemos que es un proceso. Incluso Santiago compara esto, haciendo referencia a dar a luz, al proceso de gestación de un bebé. Tampoco nace un bebé, ¡ay, nace un bebé! Hay un proceso. Santiago hace y toma ese ejemplo para que quede en claro esto. Al ser tentado, al terminar pecando, hubo todo un proceso previo a eso que me trajo donde estoy. Hay una sucesión de eventos que desembocan en la muerte, en la separación de Dios. Y el punto es, ¿qué hay en la cabeza de este cristiano que lo lleva a pensar así? Porque no nos olvidemos de esto, como leímos en Pedro, como leímos el de Pablo, ahora de Santiago, le está hablando a cristianos. ¿Qué hay en la cabeza de ese cristiano que lo lleva a pensar así? Que hace que se termine autoconvenciendo que lo que hace le conviene, a pesar que Dios le haya dicho que no. Y justamente el problema es ese, es el gozo. El problema es no estar satisfecho en el Señor, no estar pleno en Él, no estar gozoso en Él. Es poder encontrar fuera de Dios lo que solo Dios puede suplir. Es encontrar fuera de Dios o buscar fuera de Dios lo que solo Dios puede suplir. Y no nos olvidemos, por eso hago mención del gozo, por eso Santiago lo deja claro al inicio de su carta. No nos olvidemos que estamos hablando de nuestra concupiscencia, de deseos, de atracción, de seducción. Es la búsqueda del placer. Piper escribió acerca de esto lo siguiente: Dios es más glorificado en ti cuando encuentras mayor satisfacción en Él. De hecho, no solo no hay conflicto entre la felicidad y la gloria de Dios, sino que su gloria incrementa tu felicidad. Claro, porque muchas veces se habla de la santificación como algo desagradable para el hombre. Como que para ser santo yo me tengo que limitar en un montón de cosas, reprimir un montón de deseos. Por eso hablaba antes se trata de vivir en el Espíritu. Se trata de que el Señor, que me dio nueva vida, que habita su propio Espíritu dentro mío, cambie mi manera de pensar, de sentir y de desear y me mueva en libertad. No se trata de reprimir la vieja naturaleza. Eso lo hacía el judío con la ley. Y quedó más que claro que eso no lo salvaba y que así todo era imposible que puedan cumplirlo y agradar a Dios de esa manera. Por eso la necesidad de ser hechos nuevos. Por eso la necesidad de su propio Espíritu habitando dentro nuestro. Cuando tu De hecho, no solo no hay conflicto entre la felicidad y la gloria de Dios, sino que su gloria incrementa tu felicidad. Cuando tu felicidad está en Él.
Debido a que Dios es la fuente de mayor felicidad, a que Él es el mayor tesoro del mundo y a que su gloria es el regalo más gratificante que podría brindarnos, esta es la cosa más agradable y amorosa que podría hacer: revelarse y magnificarse a sí mismo para nuestro gozo eterno, siendo Él sublime, siendo Él el único, siendo Él la excelencia. Él se entregó a nosotros en Cristo. Cristo es el precio de nuestro gozo y a la vez es el regalo, es el premio. Dice el Salmo 16:11: me llenarás de alegría en tu presencia y de dicha eterna a tu derecha. Leía también de Piper tiempo atrás: si Dios no estuviese en el cielo, ¿vos igualmente quisieras ir al cielo? Fíjense lo que les decía Jeremías a Israel. Jeremías 2, y leyendo esto, también el versículo 5 me impactaba, porque el Señor en boca de Jeremías le dice a Israel: así dijo Jehová, ¿qué maldad hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos? El Señor mismo le está diciendo: ¿se dan cuenta que su manera de proceder es perjudicial para ustedes? ¿Qué había malo en mí para que ustedes se vayan? Y les dice en el verso 13: porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, fuente de gozo, el gozo por excelencia, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. ¿Por qué buscar fuera de Dios lo que solo Él puede suplir? En mi cotidianidad, en el resto de la semana, en lo que sucede al pasar esas puertas, al separarme de la iglesia y vivir lo mal llamado vida secular. Insisto en esto: no hay vida secular cuando entendemos que ahora somos totalmente para Él y encontramos gozo las 24 horas del día en Él. Incluso leíamos hoy que por eso digo que las clases de escuela dominical de hoy, si pueden, escúchenla, si no la escucharon, si no la vieron, tiene total relación con esto. Pablo le dice que desde lo más cotidiano, que es comer, que es beber, desde lo más secular, lo más común, háganlo para la gloria de Dios. Se convierte en un rito con el mismo grado de adoración a Dios, una canción un domingo, una predicación, el tocar el instrumento, que el sentarme a comer en mi casa. Cuando experimento ese gozo, cuando entiendo que el Señor, que Cristo fue el precio de mi gozo eterno y a la vez es el regalo, cambia totalmente mi manera de ver la vida, cambia completamente mi manera de moverme en la vida. Deja de ser mi teología un mero conocimiento en mi cabeza y se transforma en mi manera de ser. Insisto en lo mismo, obviamente, gracias y únicamente a la intervención de su Espíritu, haciendo real eso en mi vida. En lo mal llamado vida secular, ¿qué piensa mi cabeza en los momentos de prueba? ¿Qué deseos son los que afloran desde el fondo de mi corazón?
Una teología que no es llevada a la práctica, a la vida diaria, hace incluso no solo que yo me mueva mal y que ceda ante la tentación y peque, sino que además hace que yo piense mal de Dios. No solo vivo mal y ofendo a Dios con actos, sino que lo ofendo con mi cabeza. Fíjense lo que Santiago aclara en los versos 16. Amados hermanos míos, no erréis, no se equivoquen. Cristiano de doble ánimo, no te equivoques. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. El doble ánimo me lleva, el separar la vida secular de la vida religiosa me lleva no solamente a moverme mal, sino a pensar mal de Dios. Llegar a pensar que Dios es malo. Hasta altera mi teología, si es que tuve una teología sana. Ser de doble ánimo frente a las pruebas y ser doble ánimo en cuanto a Dios. Lo primero queda evidenciado obviamente en mi respuesta a las pruebas. No las paso, cedo ante la tentación. Y lo segundo es lo que pienso de Dios en ese momento. No se engañen, que a nadie se le ocurra decir, no se equivoquen, que nadie diga que Dios es malo. Dios no tienta a nadie, por eso habla esto Santiago ahora. Dios no tienta a nadie y no busca nuestro sufrimiento. Él busca que seamos perfectos, completos, maduros, pacientes, que seamos iguales a Cristo, que es lo que el primer por qué debo tener sumo gozo, que se desarrolla en el capítulo 1, versículos 2 en adelante. El primer por qué debo tener gozo es porque Dios me está haciendo a la imagen de Cristo. Ni se te ocurra pensar que Dios es malo. Pero lo que a mí me sorprendía de esto, lo que me pegaba en el pecho de esto, es que esto lo puedo llegar a pensar yo, siendo creyente. Es que esto alguna vez lo pensé yo, siendo salvo. ¿Cómo puede ser que Dios me esté haciendo pasar por esto? Una visión completamente distorsionada. Puse mi gozo en algo que no era el Señor y por eso cuando lo pierdo, pierdo el gozo. Nosotros pecamos a causa de nuestras pasiones desordenadas. No solo debemos ser nosotros de un solo corazón porque Dios lo manda, sino creer en nuestra teología que Dios es de un solo corazón, sin sombra de variación. Un cristiano podría llegar a pensar, Dios no es bueno. No te equivoques, Dios es muy bueno. Que no se te pase por la cabeza jamás pensar eso. Pero que no se te pase por la cabeza esto al momento de la prueba. Al momento que la estés pasando mal. ¿Y sabés por qué te digo esto? Dios es el mayor comprometido en que vos tengas gozo. Y si no me crees, remitite a los hechos. Mira esa cruz. Porque el punto es que cuando también meramente acumulamos información acerca de Dios, pero no entendemos el valor de Cristo. No entendemos la gloria de Dios, no entendemos lo que Él hizo para que nosotros hoy podamos experimentar su presencia, para que podamos ir a Él. Nos espera la gloria, nos espera Él. Cuando no entiendo esto, cuando pienso que ser cristiano se trata de cumplir si soy ministro con las actividades que tengo adelante, si soy venir el domingo y nada más, cuando no permea mi vida, insisto en lo mismo y que quede remarcadísimo, no existe para un creyente la vida secular y la vida religiosa. Cuando no entiendo esto, no solamente ofendo a Dios al pecar,
ofendo a Dios al pensar que Él es malo, sino que también ofendo a Dios al creer. Miren, les pongo un ejemplo. Choqué con el auto, pero gracias a Dios estoy bien y no me pasó nada. Estoy gozoso porque no me pasó nada. Los fierros se arreglan. Eso también tiene el mismo grado de humillación para Dios que no creer en Él. Porque yo estoy poniendo a mi fuente de gozo, en vez de que sea Él, que yo fui salvo. Y ahora, que no me lastimé. Y ahora yo no estoy diciendo, obviamente, gloria a Dios, gracias a Dios porque no me pasó nada en un accidente. Pero se dan cuenta que mi foco estaba puesto en otra cosa. La prueba evidencia lo que hay dentro mío. Lo que más me sorprende del sacrificio o el pseudo sacrificio de Abraham con su hijo Isaac es que Dios le pide eso a él y para Dios no fue algo que lo sorprenda. Dios ya sabía lo que había en el corazón de Abraham. Dios ya sabía que Abraham había puesto en orden a él primero y después a su hijo. Fue Abraham el que se dio cuenta que verdaderamente amaba más a Dios cuando estuvo a punto de sacrificar a su hijo. En medio de la prueba, en medio de la dificultad, ¿qué pienso? ¿Qué pienso de Dios? ¿Cómo actúo? Porque cualquiera dice ser creyente, amar al Señor. El Señor es mi gozo, el Señor es mi tesoro preciado, pero al momento de dificultad, de prueba, mostrar algo completamente distinto. ¿Podemos entender esto? Fíjense el por qué tener gozo, según Santiago. Versículo 18. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Para Santiago, incluso de ahí en adelante, Santiago va a decir, por esto, o sea, por esto que estamos hablando ahora, por esto que dejo claro, es que desarrolla el resto de la carta. Se tiene que entender esto y tiene que quedar absolutamente claro. El gozo no está puesto en que choqué y no me lastimé, gracias Señor. El gozo está puesto, choqué, no me importa, te tengo a vos. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. ¿Podemos entender esto? Vamos a responder que sí, solamente si en tu vida diaria, como cristiano, recuerdes que sos su hijo y te produzca gozo saberlo y entiendas lo que le costó a Dios que vos hayas nacido de vuelta. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por medio de la palabra. El pecado hace nacer muerte. Ejemplifica Santiago, hacía versículos atrás, la consecuencia de la tentación. Y del Padre de las luces, de quien procede todo lo bueno, Él nos hace nacer. Él nos hizo nacer. Todo lo que sucede en nuestras vidas proviene de un Dios que busca nuestro crecimiento, de un Dios bueno que nos ama. Por eso no podemos dudar que todo lo que proceda de Él nos debe producir gozo. Una de las cosas que siempre me gusta remarcar cuando hablo con alguien que está pasando por dificultad es decirle, Dios es soberano. Dios está permitiendo lo que vos te está pasando hoy, lo veas como lo veas, te guste o no. Pero déjame decirte algo, Dios es bueno. Me encanta remarcar eso, porque mi Dios no es un Dios tirano. Vuelvo a lo mismo, remitite a los hechos, mira esa cruz. En los momentos difíciles nuestra fe es probada.
Y nuestro corazón es tentado a pensar mal de Dios. Por eso la advertencia. Siempre recordemos lo bueno que es Dios y todo lo que hizo, hace y hará por nosotros para su gloria. El gozo radica en Dios y en quién es Él. Miren, para terminar, Mateo 13. Además, dice el Señor, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Esa persona es gozosa porque entendió el valor de lo que encontró. A tal punto que estima como pérdida, como basura, todas las otras cosas, por tal de agradar a Cristo, de tenerlo a Cristo, como decía Pablo. Estimo todas las cosas como pérdida, como basura de perro. No me interesa ni la propia vida, porque ya encontré el mayor de los tesoros. También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Ahora, esa persona, ¿se piensan que fue disgustado a perder todo lo que tenía? Estaba gozosa porque lo que encontró tiene un valor tremendamente mayor a todo lo demás. ¿En serio puedo llegar a pensar que Dios es malo? Convertirse en cristiano no solo significa creer la verdad, significa encontrar un tesoro. Entonces la evangelización se convierte no solo en persuadir a la persona a la verdad, sino también a señalar a la gente hacia un tesoro, uno más valioso que todo lo que tiene. Yo entendí eso. ¿O quedó solamente acá? Te puedo asegurar que cuando lo entiendas de verdad, tu diario vivir cambia. Solamente quien entienda el verdadero valor de lo que significó que yo hoy pueda ser hecho hijo de Dios, podrá tener un gozo que exceda a cualquier circunstancia todos los días de su vida, en todo momento. Solo quien viva a Dios de esta forma podrá decir, al igual que Pablo, porque no se trata de que no vamos a sufrir. Solo esa persona va a poder decir, al igual que Pablo, por nuestra parte, a nadie damos motivo alguno de tropiezo para que no se desacredite nuestro servicio. Más bien, en todo y con mucha paciencia nos acreditamos como servidores de Dios, en sufrimientos, privaciones y angustias, en azotes, cárceles, tumultos, en trabajos pesados, desvelos, hambre. Servimos con pureza, conocimiento, constancia y bondad en el Espíritu Santo y en amor sincero. Con palabras de verdad y con el poder de Dios, con armas de justicia, tanto ofensivas como defensivas, por honra y por deshonra, por mala y por buena fama, veraces, pero tenidos como engañadores, conocidos, pero tenidos por desconocidos, como moribundos, pero aún con vida, golpeados, pero no muertos, aparentemente tristes, pero siempre alegres, pobres en apariencia, pero enriqueciendo a muchos, como si no tuviésemos nada, mas poseyéndolo todo, poseyendo a Cristo. Él me tiene y yo lo tengo a Él. Esa es tu fuente de gozo. ¿Qué haces buscando en cisternas rotas que no tienen agua?
Busca conocer a Dios. Lleva tu teología a la práctica, a la vida cotidiana, y experimenta el gozo de vivir cuán grande valor tiene Cristo. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias, Señor, por haber sido tan bueno con nosotros. Gracias por amarnos de una manera que no alcanzamos a entender. Gracias por ser paciente con nosotros. Incluso habiendo conocido tanto de vos, despreciarte tantas veces, Señor. Seguí trabajando en nuestras vidas. Seguí moldeándonos a la imagen de Cristo, Señor. Gracias. Es un gozo tremendo haberte conocido. En el nombre de Jesús. Amén.